Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Reciban el saludo del doctor Elber Enrique García Panta, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura. Continuando con la semana de aniversario, el día de hoy tenemos la segunda conferencia de la semana que lleva como título Las contrataciones del Estado en época de pandemia. Esta presentación estará a cargo del doctor Renzo Zárate Miranda. El doctor Zárate es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es maestro en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, también es miembro de Laureate International Universities. Dentro de su actividad profesional, tenemos el haber sido gerente central de asesoría jurídica en el Seguro Social de Salud, y también miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Luego de la presentación, tenemos unos minutos para que los participantes puedan realizar sus preguntas, si así lo creen conveniente. Doctor, adelante. Hola Junior, primero saludarlos a todos ustedes por por la invitación que me han hecho el honor de hacer partícipe de este gran evento que en tanto el 61 aniversario de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de Piura. Gracias a todos ustedes y grato también de poder iniciar este ciclo de conferencias. Claro está, en un tema muy importante, creo que estamos viviendo todos actualmente y lo vivimos los que hemos sido funcionarios y los que están siendo funcionarios públicos, ¿no? Así que creo que es un tema muy importante que tenemos que abordar y en lo cual estaré ya no a contestar sus preguntas en un tema que es álgido y de vital importancia en la administración pública, que son las compras públicas en época de pandemia. Me permiten, no sé si compartir pantalla. A ver, denme un minuto. No sé si pueden ver, ¿sí? ¿Pueden verlo? ¿Me dicen? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctor, está cargando. Me dicen cuando se pueda ver. ¿Se visualiza? No, todavía, doctor. Si es que lo intenta nuevamente. A ver, lo intento nuevamente. Lo intento nuevamente. ¿Lo pueden ver? Sí, ahora sí, correctamente. Perfecto. Ok, el tema que vamos a abordar el día de hoy, amigos, de la Universidad Nacional de Piura son las contrataciones del Estado en época de pandemia. La verdad que este es un tema que, como he indicado, hasta el momento está dando mucha complicación a a los funcionarios públicos y también a la visión o trascendencia que tiene la compra pública en el Estado respecto de la situación de pandemia en la que nos encontramos hasta el momento. Déjenme pasar. Vamos a ver, por tanto, las contrataciones directas por situación de emergencia. A ver, antes de poder ingresar a este mundo de las compras públicas, debemos tener en claro, amigos, que, que en el Estado, en época de pandemia, las compras públicas evidentemente no podían llevarse a cabo a través de procesos de selección que establece la ley de contrataciones por el periodo que significa ello llevar a cabo esta compra pública, ¿no? Porque tienen que pasar muchas etapas para dar una buena pro. En época de pandemia, evidentemente, se estaba estableciéndose una situación de emergencia. Y esta situación de emergencia activa
un mecanismo legal que se denomina contratación directa, que se encuentra regulada en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, la Ley 3225. Entonces, el Estado, frente a esta pandemia y ante esta situación de emergencia, activa este mecanismo en pandemia para llevar a cabo compras públicas de manera eficiente, rápidas, para paliar la emergencia que teníamos o que tenemos hasta el momento. Bueno, en ese momento 2021, ¿no? El año 2020-2021. Seguimos. Básicamente, y ustedes habrán dado cuenta que el sector salud fue evidentemente el sector más golpeado y donde impacta la compra pública, como consecuencia que es el sector salud quien debe que tener una respuesta rápida frente a lo que significa una pandemia, una emergencia como pandemia. Entonces, los funcionarios públicos tenían que tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tenían que comprar? ¿Compro o no compro emergencia? Y si no compro en emergencia, evidentemente va a haber un embalse de situaciones que ponen en riesgo la vida de los asegurados, de las personas, de los ciudadanos. Pero si compro, la pregunta que deviene a ello es, ¿cómo compro? ¿Cómo debo hacer y cuál es el mecanismo por el cual yo debo comprar rápido? Rápido, es decir, yo no puedo esperar tanto tiempo para adquirir un bien o servicio o ejecutar una obra. Y antes de ingresar a ello, estimados amigos, es importante tener en cuenta qué es la contratación pública. Si nosotros, antes de ingresar al punto neurálgico, queda claro que la contratación pública tiene como objetivo una meta bien clara, que es la finalidad pública. Y esta finalidad pública conlleva a que el Estado tenga que contratar a través de un mecanismo legal, el Estado o la entidad pública, con un privado que permita que este privado le proporcione bienes, servicios o ejecute obras. Y eso dentro de un marco de principios establecidos en la ley de contrataciones, como he señalado en la diapositiva: principio de razonabilidad, de eficiencia, economía, vigencia tecnológica, libre concurrencia, libre competencia, publicidad, moralidad, transparencia, equidad, trato justo, imparcialidad, promoción de desarrollo. ¿Me dejo entender? El Estado, para poder cumplir con su finalidad pública, es decir, para que él pueda cumplir con ese objetivo que tiene la entidad pública, yo tengo que adquirir bienes o servicios o ejecutar obras para poder cumplir esa finalidad. Por ejemplo, si mi finalidad pública es atender a mis asegurados o a mis pacientes, evidentemente tengo que adquirir, ¿qué cosa? Bienes como maquinaria sanitaria. ¿Qué tengo que hacer? Equipos médicos. ¿Qué tengo que comprar? Medicamentos e implementos farmacéuticos. O ejecutar obras, hacer hospitales, para yo poder cumplir con esa finalidad que me ha dado la ley de creación, que es la determinada por la entidad. Ahora bien, para poder llegar a esa finalidad, yo tengo que cumplir con estas, puedo llevar a cabo a través de la adquisición de bienes, servicios y ejecutar obras, a través de un sistema que se llama contratación pública. ¿Cuál es el sistema de contratación pública, que lo estoy poniendo acá? Es el que le comentaba. La entidad pública tiene que realizar acciones y llevar a cabo un contrato con una empresa privada, básicamente, para los efectos de ejecutar obras, adquirir bienes o servicios. Oye, yo soy una entidad pública que necesito, como la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Es una entidad pública. Necesita
contratar el servicio de un, no sé, un ingeniero para poder cumplir con una finalidad pública, con un objetivo, con una meta de su POI, de su finalidad o de su objetivo mismo que tiene la universidad. Entonces, contrata a este ingeniero para cumplir esa finalidad. Ese es un servicio y ese servicio se contrata a través de un sistema de contratación pública que tiene un marco jurídico que es la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Cuáles son las fases de la contratación pública? Importante tener en cuenta. El primero son los actos preparatorios. La primera fase de la contratación pública son los actos preparatorios. ¿Cuándo inicia los actos preparatorios? ¿Cuándo se inicia este acto preparatorio? Con el requerimiento del área usuaria. Quiere decir que cuando yo inicio una compra pública, cual fuere, necesito algo muy importante, nunca lo olviden, el requerimiento del área usuaria. ¿Qué significa el requerimiento del área usuaria? Significa que es el área usuaria quien va a establecer qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Por ejemplo, si yo soy el gerente legal de una entidad pública y necesito papel para mi gerencia y para todos mis abogados, mi requerimiento va a ser, necesito 5 millares, 50 millares de papel BON para los efectos de hacer tal o tal tarea. Ese es el requerimiento del área usuaria. Pero para ese requerimiento del área usuaria, evidentemente, yo tengo que tener, ¿qué cosa? Tengo que tener un presupuesto aprobado. Y tiene que estar dentro de mis objetivos de POI, es decir, de mi plan organizacional o institucional. O sea, mi plan operativo institucional, que es el POI. Entonces, tengo que tener todos estos actos preparatorios. Inicia el requerimiento el acto preparatorio se inicia con el requerimiento del área usuaria. ¿Y cuándo culmina este acto preparatorio? Culmina con la convocatoria del proceso de selección. Es decir, yo solicito que se compre ese bien o se adquiere ese servicio o se ejecute tal obra y esto va a culminar esta fase, el acto preparatorio, con la convocatoria al proceso. Es decir, cuando ya tengo una situación en la cual yo le digo el área usuaria, le señala a la oficina de logística y le dice, ya tengo mi requerimiento, lanza el proceso. Es decir, convoca a selección a todos los proveedores que pueden dar ese bien o servicio para satisfacer mi necesidad. Es decir, la segunda frase de la contratación pública es el proceso de selección, que inicia con la convocatoria del proceso. ¿Cuándo culmina esta segunda fase, del proceso de selección? Culmina con la firma del contrato. Evidentemente, culmina el proceso de selección, ustedes recuerdan, con una buena pro y se firme el contrato. Y en esa firma del contrato se inicia la tercera y última fase de la contratación pública que se denomina ejecución contractual, porque ya firmé, ahora ejecuto el contrato. ¿Cuándo culmina esta tercera fase de ejecución contractual? Con la conformidad y pago. Es decir, esas son las 3 fases de la contratación pública. Un poco para que ustedes vean cuáles son los actos preparatorios, documentos de gestión que una entidad tiene que tener para poder iniciar este proceso de selección. Plan estratégico institucional, el PEI, el plan operativo institucional, el POI, la determinación de necesidades, es lo que le decía, el requerimiento de la área usuaria, el presupuesto institucional de apertura, el PIA, y algo muy importante que lo estoy poniendo acá, el plan anual de contrataciones, que es el PAC. En el PAC es una lista de todo lo que yo voy a adquirir durante el año fiscal siguiente. Es decir, por ejemplo, en este momento todas las entidades públicas comienzan ya a elaborar su PAC del próximo año que se va a poder aprobar uno de los primeros días de enero
del próximo año, pero lo tienen que preparar previamente este año. Eso se llama el PAC. ¿Qué es el PAC? El plan anual de todas las contrataciones que voy a yo llevar a cabo en ese año fiscal. Pero ustedes recuerdan que esta segunda fase que les comenté, la primera era actos preparatorios, la segunda fase es proceso de selección. Esta etapa del proceso de selección, esta fase tiene etapas, no es que es una fase que solamente tiene una etapa, tiene varias etapas. Voy a resumir, porque no es tema de esta conferencia, voy a resumir cuáles son estas etapas que están dentro de este proceso de selección. Por eso es tan largo los procesos de selección. Etapa de proceso de selección incluye la convocatoria, ¿no? Cuando llaman a todos los que quieran participar en este proceso de selección, la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de absolución de consultas, el levantamiento de la absolución de consultas, la integración de bases, la presentación de propuestas, la calificación y evaluación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. Todas estas etapas dentro de la fase del proceso de selección es todo lo que debe seguir un proceso para poder conseguir la buena pro. ¿Ok? Todo esto son las etapas, están en días hábiles, tienen un cronograma, se presentan los participantes, postulan, se abren los sobres, ven cuál es la mejor oferta y gana el mejor en precio o también en calidad del producto. Pero, evidentemente, cuando estamos frente a una situación de emergencia o situaciones particulares, no, la ley te dice, este es lo que le llaman el proceso clásico, lo que hemos visto anteriormente. Esto de acá, que estoy señalando, esto le llaman, son las etapas del proceso clásico. Pero hay excepciones en las cuales yo no puedo como entidad llevar todas esas etapas del proceso de selección, porque hay ciertas situaciones que me obligan, o también puedo decidir, a hacer una contratación directa, sin pasar por estas etapas. Entonces, ¿qué son las contrataciones directas que son reguladas por la ley de contrataciones? Son decisiones que excluyen de la realización del proceso de selección a determinadas contrataciones. No solamente por emergencia, hay varios tipos de contrataciones directas. Son decisiones adoptadas al interior de la entidad, son decisiones que no están sujetos a mecanismo de impugnación, son decisiones excepcionales y son decisiones que deben responder a determinados supuestos taxativos y establecidos en la ley. Es decir, yo no puedo crearme una situación para una contratación directa. Las contrataciones directas tú las tienes que asumir las que están en la ley. Es decir, las contrataciones directas, los supuestos de contrataciones directas, no son de categoría apertus clausus, sino números clausus, es decir, cerrado, una determinada y no hay otra más. Dentro de este esquema de contrataciones directas, que son especiales y determinadas por la ley, hay una que se determina como, o se denomina, perdón, contratación directa por situación de emergencia. ¿Qué significa contratación directa por situación de emergencia? Es aquella contratación, perdón, es aquella contratación que se lleva a cabo, es decir, el Estado, la entidad pública, va a contratar de manera directa sin las etapas del proceso de selección cuando está en lo que se denomina situación de emergencia o situación catastrófica. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones para que tú actúes en situación de emergencia? Primero, tienes que regularizar o sea, tú adquieres el bien o servicio o ejecutas la obra y tienes un plazo para regularizar la compra, ¿no? Tienes un plazo para poder regularizar lo que ya compraste. ¿Qué más? ¿Cuáles son estos supuestos de contratación directa por emergencia?
Los dos supuestos de contratación directa por emergencia que establece la ley 3225 son el acontecimiento catastrófico y la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que la contratación directa por emergencia, dentro de la contratación directa por emergencia, se generan dos supuestos. Dos supuestos. El catastrófico y la emergencia sanitaria. Pero me dicen, ¿por qué ello? Porque en la emergencia sanitaria, por ejemplo, es requisito que el Estado o el gobierno emita un decreto supremo estableciendo la emergencia sanitaria y con esa resolución, en esa resolución se determinan qué bienes o servicios la entidad pública puede comprar por contratación directa. Es decir, si el Estado en plena emergencia se emitió un decreto supremo que es el 08-2020 Salud. Por el tema COVID, en esa resolución se especificaba a través de un anexo cuáles son los bienes y servicios que tenía que comprar o podía comprar la entidad por contratación directa. Es como que le da la autorización, entre comillas, a que compres esos bienes por contratación directa por emergencia, tal como dice la ley de contrataciones. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si es que ese bien o servicio no está en esa resolución de decreto supremo o ese decreto supremo? Evidentemente no se puede comprar por contratación directa por emergencia sanitaria. Lo que va a poder ser es que se adquiera por acontecimiento catastrófico, es decir, por el otro supuesto. El siguiente supuesto, acontecimiento catastrófico, significa que yo puedo adquirir el bien o servicio sin necesidad de que esté un decreto supremo. Pero eso sí, tengo que sustentar que ese bien o servicio que no esté en un decreto supremo es para una emergencia, para la emergencia sanitaria. Para eso, necesito yo sustentarlo. Y ahora lo vamos a ver. He puesto el comunicado de OCE, que es el 011, porque en este comunicado OCE del número 011, se estableció que el acontecimiento catastrófico era emergencia sanitaria. ¿Por qué? Perdón, era una situación de emergencia. Porque hasta ese momento, cuando comienza el COVID, decían, tú puedes comprar sector salud solamente por emergencia sanitaria y no por acontecimiento catastrófico. Porque el acontecimiento catastrófico lo estaban viendo como, no sé, pues el cataclismo, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿el COVID no es un acontecimiento catastrófico? Por supuesto que sí. Entonces, el COVID, al ser un acontecimiento catastrófico, aplica para poder comprar por contratación directa a través de supuesto. Y así lo estableció el OCE con su comunicado 011. ¿Cuáles son los requisitos para la configuración de una contratación directa por emergencia, por situación de emergencia? Son tres, básicamente, y acá es donde ha habido muchas leyendas, mucho desconocimiento por parte de los que adquieren, o los jefes de logística, los jefes legales de las entidades, el órgano de control institucional, la fiscalía, la policía, cuando han hecho intervenciones o han sacado sus informes, porque no hay conocimiento claro de esta situación. ¿Cuáles son los requisitos para que se configure una contratación directa? A ver, los tres requisitos, básicamente, son tres. Primero, que el uso del bien o servicio esté vinculado a la situación de emergencia. Es decir, si yo voy a comprar un bien por situación de emergencia, contratación directa por situación de emergencia, ese bien que yo voy a comprar tiene que estar vinculado, ese bien o servicio, tiene que estar vinculado a la emergencia. Si yo quiero comprar jeringas para paliar la emergencia, porque lo necesito para poder inyectar, no sé, las vacunas para el COVID, está vinculado para la emergencia. Pero está vinculado para la emergencia, no sé, audífonos para los gerentes de la entidad, no pueden, no está dentro de la
no está no está vinculado a la emergencia. Entonces, ¿puedo yo puedo incluirlo como motivo? No. Entonces, un requisito es que este bien o servicio de ejecución de obra tiene que estar vinculado a la emergencia. Un segundo requisito es que exista inmediatez en la atención del requerimiento, es decir, que yo lo requiera y que exista una rapidez en la adquisición del bien, porque si evidentemente yo adquiero el bien, ¿no? O yo pido el bien porque quiero apagar la emergencia, no voy a esperar 20 meses, porque ya la emergencia seguramente ya pasó. Yo necesito que ese bien se adquiera de manera rápido como consecuencia que necesito paliar la emergencia de manera inmediata. Por eso que el segundo requisito es inmediatez. Exista inmediatez en la adquisición del bien. Y el tercer requisito es que esta contratación corresponda a lo estrictamente necesario. ¿Qué significa ello? Significa que lo que haya contratado la entidad pública haya correspondido a lo que sea necesario solamente para la emergencia. Me explico. Si yo normalmente en el sector salud o en un hospital adquiero, no sé, 20.000 batas al año, yo podría ir, si no hubiera emergencia, yo salgo con mi proceso de selección para adquirir 20.000 batas. Pero como estoy en emergencia, la emergencia me va a dar un espacio para poder apalear esta situación. Por tanto, yo necesitaría, por ejemplo, 5.000 batas. Entonces, yo puedo contratar por contratación directa por situación de emergencia las 20.000 batas que va a ser un año. No, lo que te dice la norma es solamente compra lo que sea estrictamente necesario para paliar la emergencia. Entonces, los 5.000 batas es lo que necesito en este momento, la inmediatez y lo estrictamente necesario para paliar la emergencia. Esos son los tres requisitos. Y como he puesto abajo de la diapositiva, en la norma de contrataciones no hay parámetros para la inmediatez ni para lo estrictamente necesario. Si ustedes se advierten, son conceptos bien subjetivos, pero vamos a verlo más adelante. Y acá está un oficio, básicamente, del OCE, el Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado, que le envía a E-Salud indicando qué entiende el OCE como inmediatez. Y básicamente lo que le dice, ahí lo pueden ver en negrías, por lo tanto, dice, la solución por la que se opte debe reflejar la claridad, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, no pudiendo desnaturalizarse con requerimientos que no atiendan lo estrictamente necesario ni que pretende evadir procedimientos de concurrencia abierta. ¿Qué te está diciendo? Oye, que esta inmediatez o esta contratación directa no sea que se disfrace una emergencia con lo que para poder evitar el proceso de selección, todas las etapas. Eso es lo que te trata de decir. Si eso es así, la contratación directa deviene en ilegal o nula. ¿Cómo se realiza una contratación directa en plena emergencia o cómo se lleva a cabo? La entidad contrata de una manera directa con un determinado proveedor, sin sujetarse a los requisitos formales comprendidos en la contratación pública. Es decir, la entidad puede contratar de manera directa con un determinado proveedor. Siempre se ha señalado, ¿por qué contrata con un proveedor? Porque esa es la emergencia. La ley te dice, contrata con uno solo, con el que cumpla el requerimiento en ese momento porque estás comprando por emergencia. No puedes entrar en un proceso de selección. ¿Cómo se regulariza? Yo primero compro, la entidad compra y luego regulariza. La regularización de la contratación directa, la entidad regulariza la documentación que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada o aprobada o suscrita según corresponda. Esto significa que primero se compra a un determinado proveedor y luego que se compra se inicia un proceso de regularización. ¿Qué significa esto? ¿Es ilegal? ¿Regularizo porque era irregular? No, regularizo porque no llevé a cabo el proceso normal. Entonces, primero compro y luego ya regularizo toda la documentación que debí tener antes de esta contratación directa. Un poco acá los pasos, ¿no? Actuaciones preparatorias, área usuaria y órgano encargado lleva a cabo la contratación, informes de los informes técnicos y legales de la contratación directa,
la resolución o acuerdo que la aprueba, ¿no? El contrato y el registro en el SEACE. Un poco cómo es esta regularización. Acá estamos frente a la regularización de la contratación directa. Los plazos son importantes. La ley, debo explicarles que la ley de contratación del Estado señalaba que para contrataciones directas por emergencia tenías, después de la compra o de la prestación del servicio, tenías 10 días para regularizar. O sea, dentro de los 10 días, regularizabas. Es decir, hacías todos los documentos y firmabas la resolución del titular del pliego. Pero, frente a la pandemia, que mucha gente murió, los funcionarios públicos no podían, todo era ¿cómo se llama?, a través de virtual, se ampliaron los plazos de regularización, yendo, o sea, ahí es un poco la lista de los decretos que se emitieron, decretos de urgencia, que pasaban de 30 días, 45 días, para regularizar. Pero no solamente ello, frente a estas normas que fueron modificando la ley de contrataciones en el tiempo, el decreto supremo 162 modificó el reglamento de la ley de contrataciones y dijo, bueno, ok, ahora va a ser una regla, que ya no va a ser 10 días para regularizar, sino 20 días para todos. Entonces, ahora la ley de contratación en su reglamento establece que ya no son 10 días para regularizar con posterioridad a la contratación directa, sino son 20 días. ¿Cómo se computa el plazo? Se computa desde que cuando son bienes, cuando se entrega el bien. Cuando son servicios, desde que se inicia la prestación de servicio. Y cuando es obra, desde que se inicia la obra. Un poco ahí cómo se lleva a cabo la regularización de la contratación directa. 20 días, ahora es la norma, antes era 45 días, cuando estaba en plena pandemia, con los decretos de urgencia, ¿no? Este es un poco el cuadro de cómo se va regularizando requerimiento, indagación de mercado, certificación presupuestal, emisión de orden de compra, ingreso de bien o servicio, es los documentos que se requieren para regularizar, ¿no? ¿Qué condiciones debe tener el proveedor para ser seleccionado por la entidad según guía de orientaciones del OCE? Que no se encuentre impedido para contratar con el Estado, que no se encuentre suspendido, preferentemente el proveedor debe contar con RNP, pero ojo, no es necesario, y que la normativa de contratación no ha previsto que el giro del proveedor deba coincidir con la información declarada en su NAT, RNP y o registros públicos. Y eso fue un tema, si ustedes habrán visto muchos casos en los cuales decían, oye, esta empresa que vende llantas vendía mascarillas. Según la guía de orientación de contratación directa bajo situación de emergencia del OCE, no es necesario que la empresa que te venda en contratación directa tenga el mismo rubro. Es decir, si yo vendo llantas y en ese momento yo cumplo con las especificaciones técnicas y tengo el producto, lo puedo vender. ¿Ok? Bueno, un poco lo que quería establecer, esto de acá es un poco de cómo se ha dado, no lo voy a explicar, solamente quería explicarles un poco de contratación directa y cómo se ha dado en la emergencia, en la pandemia. Bueno, hasta acá mi intervención y muchísimas gracias por toda esta deferencia que han tenido conmigo. Estoy ya no a sus preguntas. Gracias. Doctor Renzo Zárate, muchísimas gracias por su muy interesante presentación y teniendo en cuenta su apretada agenda, le agradecemos mucho su muy buena disposición. Invitamos a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas y o consultas por el chat. Mientras ello ocurre, les hacemos recordar que para el día de mañana se tiene programada la charla en el mismo horario a las 9 de la noche, denominada Responsabilidad Administrativa Funcional de los funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales. Estará a cargo del abogado Joy Sanabria Soberón. Primera pregunta, doctor. En épocas de pandemia, varios gobiernos y municipalidades hicieron contratos y irregularidades en precios con empresas que no se dedicaban al rubro del producto que ofrecían, y inclusive por montos exageradamente altos. En estado de emergencia, ¿no se regulariza ello? ¿O no A se ver, regula eso? Debería ser. estimado Martín,
hay que tener en cuenta algo bien claro. La pregunta es, voy a reformular algunas preguntas. ¿Yo puedo comprar como Estado a un solo proveedor? Sí. En situación de emergencia hablo, ¿oh? Ojo, en situación de emergencia. ¿Puedo, en contratación directa, a un solo proveedor? ¿Puedo escogerlo a dedo? Así, más claro. ¿Puedo escogerlo a dedo? En situación de emergencia catastrófica, sí. Ese que me vende a mí, según la ley, puede no dedicarse al rubro, también no puede dedicarse al rubro y lo puedo comprar. Entonces me está diciendo usted, doctor Zárate, que yo puedo comprarle mascarillas a alguien que vende pollos, sí, si es situación de emergencia. ¿Y puedo comprarle a un solo proveedor a dedo? Sí. La pregunta es, entonces así va a ser un festín. Es verdad. En muchos casos ha habido festines, pero es o sea, no separemos el tema de actos de corrupción o actos ilegales frente a lo que la norma quiere proteger. La norma lo que quiere es que frente a una pandemia o no pandemia, ante una situación de emergencia o de catástrofe, las etapas o los filtros que te pone la ley un poco se flexibilicen frente a lo que es más necesario. Por ejemplo, en el sector salud, los pacientes. Entonces, si tú comprabas, si nadie te ofrecía el bien, si yo solamente pedía a los que estaban en el rubro y el rubro no tenía ese medicamento o ese bien, por ejemplo las mascarillas, yo no le podía comprar al que no tenía ese mismo bien, perdón, ese mismo giro, sí, porque lo necesitaba y lo necesito por emergencia. Si dentro de ese esquema hay actos de corrupción, hay actos ilegales, situaciones debajo de la mesa, eso es condenable. Pero no es condenable lo establecido en la norma, porque la norma lo que genera es que permita al Estado adquirir bienes que hay que hacer es generar mayor transparencia en esta situación. No quiere decir que esto sea la panacea, ojo, porque también es la primera vez que estamos aplicando una situación de emergencia catastrófica en estos sentidos, que es la primera vez que hemos utilizado la ley de contrataciones en época de pandemia, en donde todos estaban muriendo, donde todos estaban enfermos y tenías que comprar rápidamente. Creo que la pregunta era, ¿en estado de emergencia no se regulariza eso? O sea, cuando hablo de regularizar, hablo de que luego primero se hace la compra, es decir, compro la mascarilla, compro el equipo médico, y ya cuando ingrese el equipo, luego se inicia el procedimiento de regularización. ¿Dónde pudo haber situaciones ilegales o de acto de corrupción? Posiblemente al momento de la compra, que es lo que ustedes entienden, ¿no? Al momento de cuando han hecho el estudio de mercado y han dicho, oye, eligen a este proveedor. Eso sí es condenable y eso sí tiene que ser materia de investigación, definitivamente, y condenar a los que llevan a cabo estos actos y se aprovechan de la situación de emergencia. Tenemos una pregunta más, doctor, Sí. por nuestro chat interno. Si se desarrolla una contratación y adquisición con el Estado, ¿a qué penalidades se somete el funcionario público que en muchos casos es coaccionado por el titular? A ver, no le escuché, se me fue el audio. ¿Puede, por favor, Sí, responder? no se preocupe, lo puedo repetir. Sí. Si se desarrolla una contratación y adquisición para con el Estado, ¿a qué penalidades se somete el funcionario público que a veces tiene que aceptar esas condiciones, firmar documentación, porque es obligado por el titular o por alguien que sea de jerarquía superior? Evidentemente, yo creo que ningún funcionario tiene que ser obligado a llevar a cabo un trabajo de manera ilegal, ¿no? Si se le estaba generando que haga actos ilegales, el que obliga comete un delito y el que hace también, ¿no? Entonces no se debe permitir ello. Y el funcionario tiene que denunciar esos hechos en el momento determinado, porque evidentemente se le está obligando a algo que es incorrecto. Y si se le obliga, evidentemente tiene que ser denunciado y se aplicarán las normas administrativas y penales correspondientes, ¿no? Doctor Renzo Zárate, a nombre de la Facultad de Ciencias Contables
y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, y a nombre del señor decano, doctor Elber Enrique García Panta, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación de hoy y agradecemos su muy buena disposición a pesar de su muy complicada agenda, esperando contar con su presencia para futuros eventos académicos. No, gracias a ustedes por la participación, por favor. Mil gracias. Estoy a su disposición en cualquier otro momento. Haciendo recordarles a todos los participantes la charla para el día de mañana, responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales. Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y esperemos contar con su presencia el día de mañana.